¿Y qué te llevó a escribir Andreo, Hijo de Dios, que es el libro que tienes aquí en Editorial Terracota? Pues mira, a los tal vez 19, 20 años, un buen amigo me invita a conocer a un grupo de sacerdotes jesuitas en la pastoral juvenil que ellos tenían a su cargo. Era un grupo numeroso de muchachos, todos laicos, entre los 19 y 21, que teníamos algún tipo de interés social particularmente. Yo llegué con esa intención de querer participar con mis conocimientos de odontólogo, porque yo estudié odontología, y bueno, conocer a la Compañía de Jesús ha sido para mí determinante en mi vida. Ahí conocí o empecé a conocer la convivencia interna de los religiosos. Ahí estuve 8 o 9 años, estudié un poco de teología, un poco de exegesis, y en algún momento esto se combinó con mi quehacer literario. Hablar de la iglesia es muy tentador, escribir sobre ella siempre te dará margen a poder ficcionar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Particularmente mi experiencia con la Compañía de Jesús en esos 8 años de formación pastoral me ayudaron a empezar a entrever Andreo, Hijo de Dios. Oye, Alejandro, ¿y cuáles son los principales retos a los que te enfrentaste al escribirlo? Pues mira, yo creo que el primero fue tratar de resignificar mi experiencia con los jesuitas. La literatura no se trata de transcribir lo que viviste. Digo, para eso hay otros géneros, el diario, la biografía. No, para escribir una novela necesitas primero resignificar lo que has vivido, decidir por dónde lo vas a abordar. Y en este caso, bueno, mi experiencia con los jesuitas inspira, por supuesto, esta novela. No conocía ningún premio Nobel, ni conocía ningún papa, que son los personajes de esta historia. Sin embargo, esta experiencia me permite vislumbrar cómo sería o cómo hubiera sido si los hubiera conocido. Y pues quieras que no, te vas enterando de cosas que no son un secreto, o sea, cosas que todo el mundo sabe, de sacerdotes que tienen hijos, de sacerdotes que llevan muy a su buen parecer los 3 votos, la castidad, la humildad y la obediencia. En algún momento me interesó, te soy sincero, pertenecer a este grupo de personas, ¿no? Sin embargo, las contradicciones fueron muchas. La convivencia desde fuera, al estar mirando lo que sucedía dentro, en mí despertaron muchísimas preguntas. Ahora, la manera que en lo particular yo encontré para contestar estas preguntas, fue precisamente a través de este oficio de escribir. La iglesia y los religiosos en particular dan cualquier cantidad de material para poder escribir una novela. Oye, Alejandro, ¿y cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste al escribir Andreo? Pues mira, al saber que esta información viene de amigos, sí, el primer reto fue un tanto ético, ¿no? Yo en esta novela iba a hablar de lo que a mí me han contado. Es a lo mejor un poco traicionar la confidencia, pero te repito, finalmente llegué a la conclusión de que nada de esto es un secreto. Yo creo que el siguiente reto fue enfrentar mis propios sentimientos, de pronto hablar de la idea de una iglesia que yo tenía cuando me acerqué a ella y la idea de una iglesia que tuve después cuando salí de convivir con los sacerdotes jesuitas. Ese fue el principal reto, tratar de ser congruente entre lo que yo vivía y entre lo que yo escuchaba acerca de los sacerdotes. ¿Cómo te imaginas a los siguientes personajes? Por ejemplo, a Gianni Mendi, que es el Papa. ¿Cómo te lo imaginas? Pues mira, yo creo que lo hermoso de la literatura es la posibilidad de ficcionar, evidentemente de imaginar. El escritor tiene en la cabeza la fisonomía de sus personajes y trata de alguna manera de que el lector el lector trate de mirarlo como yo lo miro. Lo maravilloso de esto es que cada lector se puede hacer una imagen muy distinta, tal vez con los rasgos fisionómicos que yo menciono en la novela, pero cada escritor se puede hacer de su propia idea. Ahora, es tan curioso, por ejemplo, el Papa Gianni Mendi, el que tú mencionas, pues bueno, mira, salió de una no tan exhaustiva revisión de las fotografías
de los papas modernos, ¿no? Un personaje es siempre la síntesis de lo que pasa en la realidad. Eso es en cuanto a Gianni Mendy. ¿Y su personalidad, cómo la imaginas? ¿Un hombre bondadoso ante su feligresía? ¿Qué imagen él tiene? Bueno, mira, un papa tiene que ir mucho más allá de la bondad que pueda sentir por sus feligreses. Yo creo que estos paradigmas que hay sobre las personalidades, ¿no? de grupos de seres humanos, bueno, un papa visto con simpleza, bueno, pues debe de ser piadoso, debe de ser un hombre misericordioso. Ya si nos vamos a lo particular, bueno, pues nos damos cuenta que no siempre es así. Los papás se enfrentan no solamente a su quehacer pastoral, a su quehacer, digamos, divino, sino que también deben enfrentarse a las miserias de los hombres, a las miserias terrenales, ¿no? Este papa en realidad no tiene algún sesgo que no vaya más allá de un hombre que se sabe descubierto en un secreto que debe guardar. Okay. ¿Sí? Esta posibilidad de que pudiese tener un hijo, ¿no? Y, por ejemplo, otro de tus personajes, que es el escritor, el premio Nobel, Elmer Salá. ¿Qué personalidad le encontraste fuerte a Elmer Salá para representarlo en tu libro? Mira, la personalidad de Elmer Salá respondió a mis propias necesidades como escritor. O sea, respondió a las necesidades de la novela. Tenía que ser un hombre famoso, y qué más fama puede tener un escritor que haber ganado un premio Nobel. Y necesitaba también, para que pudiera desarrollarse en la novela, tener una gran frustración. ¿Y qué frustración más grande puede tener un premio Nobel que la imposibilidad de seguir escribiendo? Y Aristeo Rival, jesuita, investigador, ¿cómo lo fuiste creando? ¿Cómo se te fue ocurriendo? Pues mira, yo creo que fue el personaje más complicado al que me enfrenté. ¿Por qué? Porque tenía que ser además el más verosímil. Y porque en él recae el peso de toda la novela. Tenía que ser un jesuita con las características que muchos tienen, un jesuita educado, un jesuita erudito, un jesuita crítico ante todo, y que además tuviera un profundo dilema, el de la santa obediencia. Un jesuita, al ser crítico, puede encontrar verdades que no siempre casan con la realidad que a ellos les han impuesto. Darse cuenta que los preceptos de su orden y la realidad no muchas veces coinciden, les genera un conflicto ético. De pronto la obediencia les impone el silencio. Y este jesuita, a pesar de todas estas características de estudioso que tiene, de hombre casi sabio y sobre todo muy crítico de lo que le pasa, tiene en algún momento que quedar callado gracias a la obediencia que ha profesado al momento de hacer los votos. Este fue uno de los más complicados. ¿Y con cuál de estos personajes te sentiste más apegado? ¿Con cuál te encariñaste más? Por supuesto, con Aristeo Rival. ¿Por qué? Porque además es el personaje de otras novelas, ¿no? Por ahí hay una teoría literaria que te dice que cuando estás escribiendo una novela, el personaje principal tiene que ser tu compañero día y noche, una especie de amante o una especie también de verdugo que te anda cazando, ¿no? A cada momento. En algún instante de esta novela, cuando la estaba escribiendo, llegué a la conclusión de que no podía dejar morir a Aristeo Rival, tenía que protagonizar otras novelas. Es el personaje no solo que más trabajo me ha costado, sino al que más cariño le tengo y sobre todo más respeto. O sea, nunca traicionar las cualidades que yo mismo le doy al personaje. Claro. ¿Y qué otros trabajos literarios has realizado? Bueno, mira, tengo otras 6 o 7 novelas de género distinto al policíaco. Por ahí hay un thriller, por ahí hay una novela biográfica, por ahí hay algún par de novelas en este tenor del realismo mágico. Particularmente ahora Terracota acoge esta novela de corte policíaco.
Alejandro, ¿dentro de qué género consideras que entra tu novela? Pues mira, si nos vamos por la clasificación que se puede hacer en el campo superficial, sería una novela de género negro, es decir, una novela policíaca. Ahora, policíaca, ¿por qué? Porque hay un crimen, hay una víctima, hay un investigador y hay un motivo. Y todo gira alrededor de la resolución de ese crimen y de encontrar los motivos. Desde ahí podría ser policíaca. Ahora, hay novelas policíacas que abundan un poquito sobre la crisis humana que padece ya sea la víctima o ya sea el victimario o el investigador. Desde ese punto de vista, mira, yo te diría que es una novela policíaca clásica, tal vez con algunos atisbos por ahí de thriller. Alejandro, ¿y cuáles son tus otros proyectos narrativos en novela? Pues mira, ahorita tengo dos. Una novela nueva con este mismo personaje, en este mismo ámbito eclesial, que es la que estoy trabajando ahorita. Y estoy también en la revisión de una novela más que nada tiene que ver con la novela policíaca. Es una novela de el amor entre dos adolescentes y cosas por este tipo, ¿no? Pero hay dos proyectos sobre la mesa. ¿Y consideras tú que la iglesia se maneja como lo has narrado en tu novela? Pues mira, yo creo que de la iglesia podemos esperar cualquier cosa. Desde las obras santas, por supuesto, desde las obras piadosas, que las tiene y muy importantes además, hasta, eventos que tienen que ver con la miseria de aquellos que conforman la iglesia. Por supuesto que aquí hay que entender que la literatura, la novela, vive en el mundo de lo posible, no en el mundo de lo probable. De ahí que es ficción. Ahora, esta muletilla tan trillada de que la realidad superará siempre por mucho a la ficción, te puedo asegurar que es cierta, ¿sí? De la iglesia podemos esperar casi cualquier cosa. Muy bien. ¿Y qué tal te sentiste al haber publicado tu obra? Platícanos esta experiencia de publicar. Bueno, mira, pues yo creo que la experiencia de la publicación es la meta final de casi cualquier escritor. Un escritor que no tiene entre sus metas la publicación, pues yo creo que se está engañando a él mismo, ¿no? Y esta publicación se da además en un entorno de gran acogida por Terracota Editorial, quien se ha esmerado mucho y para mí ha resultado increíblemente gratificante que estén trabajando tanto en la promoción de esta novela. Ha sido una experiencia curiosa porque dentro de las actividades que yo he tenido o que tengo junto con mi labor de escribir, es precisamente la de corregir textos de otros, ¿no? La de dictaminar textos de otros, ¿no? Y yo creo que esta oportunidad que se me da de que ahora ser yo el que va a publicar ha sido una experiencia nueva, por supuesto que sí, y además muy emocionante. A ver, ahora dinos esta pregunta que resulta inevitable para aquel que ve tu novela. ¿Por qué debe comprarla? ¿Y a qué público se encuentra dirigida? Pues mira, yo creo que en nuestro país el género negro no es precisamente un género que esté muy difundido. Tenemos buenos autores de literatura negra. Yo creo que la mínima expectativa que tiene un escritor al publicar y mostrar su obra es que por lo menos pueda entretener al lector un rato, ¿sí? Que lo podamos alejar de la vida cotidiana, que lo podamos hacer que se transporte a otros mundos, a otras dimensiones y demás. Además creo que esta novela, y por eso se llama novela, pudiera ser un testimonio de lo que está sucediendo ahorita con la Iglesia Católica Mundial. Por supuesto que no es una novela que pretenda ser un tratado histórico, por supuesto que no. Pretende otras cosas: entretener, informar, despertar un poco la curiosidad del lector o, como dije hace un momento, simplemente entretenerlo, divertirlo, y creo que aquí se va a poder pasar algunas horas muy entretenido.
leyendo los vericuetos de este jesuita, enfrentándose a este gran monstruo institucional que es la Iglesia Católica. Pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Jimena.